el video de mi mamá, enero 1, 2022. Díganos su nombre completo. María Mercedes Figuereo. Ok, y su nombre de nacimiento, María Mercedes Aurelia Nicasio Vázquez. en qué año y fecha nació. 25 de septiembre de 1937. Y en qué pueblo y nación. Nací en Hato del Yaque, una región a 11 kilómetros de Santiago de los Caballeros. ¿Y ustedes fueron cuántos hermanos y hermanas? 16 hermanos, 8 varones, 8 hembras. Y usted era en esos 16 Número 13. Su memoria más antigua de la edad más joven. Tendría como 3 años y recuerdo que dormía con mi abuela, Aureliana Nicasio, y me hice pipi en la cama. Y ella me dio con su chancleta y yo me puse muy triste, pero después ella, para mitigar mi tristeza, me peinó, me besó, me abrazó y nada, eso pasó. Y después de eso, vamos a avanzar un par de años más. ¿Qué otra memoria tiene? Como a los 4 años, recuerdo que mi papá, cuando llegaba del trabajo, nos llevaba para todos una galletita de leche que sobre la galletita tenía una florcita de color. Como un bizcochito chiquitico, pero eran galletitas. Un suspiro. Sí. Y Y otra cosa recuerdo también la escuela, que muy temprano, quizá yo no tenía 5 años cuando ya yo estaba alfabetizada, porque había una escuela rural en el mismo campo donde vivíamos que llegaba hasta 2º grado. ¿Y qué le gustaba de la escuela? De la escuela, la maestra y... ¿Cómo se llamaba la maestra? Mercedes, se llamaba Mercedes, el apellido no lo recuerdo. Okay. ¿Y qué no le gustaba de la escuela? De la escuela, es que ella me mandaba mucho, hacer mucho mandado, a borrar el pizarrón y muchas cosas. Okay. ¿Y a qué edad salieron del Alto del Yaque hacia la ciudad de Santiago? Oh, ya éramos hombres y mujeres. Más o menos, ya la edad suya. De edad tendría como 12 años. Okay. Y cuando llegaron a Santiago, ¿cómo era la vida? Comparada al Alto del Yaque. Era muy diferente, era en la ciudad. La vida es más complicada, mucho vehículo, todas las circunstancias de una ciudad. Sí. Pero teníamos siempre viajes para el campo, la Semana Santa nos mandaban para el campo, las vacaciones y todo. Sí. Y fui al colegio, estaba ya alfabetizada, estaría ya, nos mandaban a la ciudad antes de mudarnos, y ya yo estaría como en algún 4º grado a los 12 años. Y entonces ahí me inscribieron en un colegio de Santiago que se llama Colegio San José. ¿Y a qué edad se graduó de lo que aquí llamamos la high school? Bueno, me gradué a la edad de como 19 años. Okay. Ya tendría. Entonces, ¿a qué años se mudaron del campo? ¿Cuando tenían 14? Tendría como 13 años ya, 13, algo así, de 12 a 13. Y ya de ahí nos vivíamos en Santiago. Entonces, entre los 13 y los 19, la escuela y qué más era la rutina. ¿Qué era la rutina diaria? La escuela y qué más. Teníamos la tarea de la casa cuando llegábamos de la escuela. Un día una fregaba, la otra tenía que lavar, la otra tenía que planchar, limpiar la casa, porque éramos muchas. Sí. Y nosotras casi siempre estábamos juntas, María, Filomena, mi hermana mayor que yo, y yo. Siempre estábamos bien acopladas, estábamos en el mismo curso. ¿Eran panas? Sí, éramos panas. Yo a veces tenía que hacerle los exámenes a ella. Porque ella gritaba cuando no sabía un tema. Yo le decía, déjame terminar mi examen para yo pasártelo. Y yo le decía, pasa tu hoja. Y yo lo terminaba. ¿En la hora de la escuela? En la escuela, cuando teníamos examen. Yo le hacía los exámenes a ella. Ay. Yo no sé, pero yo era querida en la escuela. Sí. Era muy aplicada. Sí. Yo estudiaba mucho. Entonces,
Yo he oído de Mercedes Calderón. Díganos quién era Ok, Mercedes sí. Calderón. A la edad de quizá ya 14, no, sería 12, 13, 14, cuando llegamos a la ciudad, Sí, conocimos a una señora llamada Mercedes. Ya mis padres se habían mudado de la casa donde vivíamos, que vivíamos en Guravito, cerca de la familia de Marisela, de Mari. sí, Y ya mi papá se mudó a una urbanización, un barrio que se llama El Ejido. Pero ahí, por Sofía, mi hermana, yo conocí una señora que se llamaba Mercedes Calderón. Mercedes López de Calderón. sí. Ella, Sofía me llevó donde ella, porque ella quería una muchachita para que jugara con sus hijas y para que la ayudara. Y entonces yo aparecí. Ella fue mi madrina de confirmación, Sí. porque yo era bautizada ya en el campo. Y entonces ella me cogió como una hija, y ya yo no era una amiguita, sino como una hija de ella. Yo la ayudaba mucho en la casa. Había la trabajadora en la casa, pero yo tenía que ayudarla con muchísimas cosas, incluyendo, ella tenía un puesto de leche y ella me daba la lista de la gente que debía, yo le iba y le cobraba. Pero yo estaba en la escuela, ya ahí yo estaba en la escuela intermedia, que era México. Ya yo no iba al colegio, sino a la escuela México, que hice el séptimo y octavo en la escuela México. Pero yo iba a la escuela y cuando venía ayudaba a fregar, yo barría, hacía mucho trabajo. Pero ella, de noche, ella me leía la clase para ayudarme. Mientras yo hacía un oficio, ella me leía la clase, porque ella era inspectora de educación. Tenía mucho más con la educación. Cuando pasé a la escuela normal, el director del colegio, primero fui a la escuela Espaillat y hice primero y segundo. Y después me trasladaron a la escuela Salvador Cucurulo, que era nocturna. Ahí el director era el esposo de ella. Y yo tenía que... ¿Cómo se llamaba él? José Isidro Calderón. Okay. Y yo tenía que estudiar de más porque no lo podía hacer pasar vergüenza, como dicen ellos. Porque para ellos yo era como una hija adoptiva, o tú sabes. Sí. Así en Santiago hay muchas personas que cuando hay una muchacha joven, una niña o un niño, y ellos lo atraen a su casa, ellos se preocupan por la educación de los muchachos. Santiago se caracteriza por eso. ¿Y ese trato se hizo con consentación de su padre? Sí, claro. Okay. Mi papá y mi mamá querían que yo, porque ella habló con ellos, yo me voy a caer con Lila. Okay. Y entonces yo iba a mi casa siempre, pero... ¿De qué distancia quedaba la casa de...? La casa quedaba como algunas 5 cuadras Okay. de la mía. Y yo estaba siempre yendo a mi casa. Y la señora Mercedes Calderón, a quien yo quise como una madre, porque era tan amable que ella vendía leche y todos los días le mandaba leche a mi mamá. Sí. Y si venían del campo, ellos pertenecían a un campo que se llama Los Amaseyes. Yeah. Y ahí había finca había mucho plátano, todo lo que sería vianda. Sí. Y ella, cuando traían esos cerones y cosas, lo primero que sacaba era lo de mi mamá. ¿Y cómo afectó usted mudarse o estar tanto tiempo con Mercedes Calderón y los hijos y a María Filomena? No, yo no viví con María Filomena. No, que ustedes eran cerca de sí, porque ella no siguió la escuela junta conmigo, porque ya ella, como estaba en mi casa, ya ella iba a otra escuela y yo iba a la escuela que Mercedes me había puesto. ¿Qué juegos jugaban ustedes cuando eran niños? Nosotros jugábamos pelota, nosotros jugábamos belluga. Cuando usted jugaba pelota, ¿qué posición usted jugaba? En cualquiera posición. Yo era una tigre jugando pelota. Y jugaba belluga. Sí. Con los machos y con las hembras. Aquí le dicen marbles. Ajá. Marbles, yeah. Y jugábamos lo que le llamaban la cuica. Sí, le brincábamos. Jump rope. ¿Usted cuando jugaba belluga, usted perdía o ganaba? ¿O? Casi siempre yo ganaba. Ajá. Porque yo me hice especialista en tiro y cosas. ¿En sacarla de ron o tirar en la línea? En sacar de ron. y jugábamos también con el dedo. Sí. Y
Bueno, de todas formas, la belluga se juega de muchas maneras. Sí, cuica, ¿y qué más? Y cuica, belluga, Y béisbol. jugábamos lo que se llamaba peregrino, ¿Qué es eso? que es algo que se hace en número, hasta número 10. Sí. Haciendo cuadrado así, el 1 y el sí, 2, el 3 y el 4. Hopscotch, Sí. yeah, ok. Entonces jugábamos eso. ¿Se tiraba una piedra o algo Sí, y tenía que sí, buscarla? con una Ok. piedra. ¿Y qué más? ¿Y qué otra ¿Cuál cosa? era su favorito? El 10 cuando llegaba a lo último, ahí aplaudía porque llegué sin cometer errores. Ok. Entonces llegó y se graduó de la high school. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, en la high school yo estudiaba mucho porque tenía que hacer saber que si eran mis parientes o mis familiares, Mercedes y José Isidro Sí. Calderón, que era el director de esa escuela, él me decía, no me va a pasar vergüenza, no me va a pasar vergüenza. Las hijas de Mercedes estaban en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Sí. Y ahí había que estudiar mucho. Es de prestigio ese. Sí, uno de los mejores. Sí. Y ella estaba en ese colegio y a veces yo le sacaba mejor nota en mi escuela pública Ay. que la muchacha en el ¿Y colegio. cómo se recibía esa noticia? Ay, Mercedes peleaba. Yo decía, miren a Lela, que lo hace, que ayuda muchísimo, que trabaja. Miren cómo es Lela, tienen que copiar de Lela. Entonces Sí, se graduó de la high Me school. gradué de la high school Ok. y me fue bien en toda la materia De la high school. de la high school. Ok, antes de llegar a la universidad, ¿cuántos novios tenía antes de graduarse? Mira, tuve un novio, ¿Cómo se llamaba? antes se llamaba Luis, Luis. Oh. pero ¿Y el apellido Luis qué? yo creo que era apellido Pérez, algo Luis así, Pérez. no me recuerdo. Pero lo que pasa es que era un enamorado que iba donde Mercedes y se sentaba en la galería y hablaba mucho, pero no era novio como la muchacha tenía, novio. Pero hablaba con quién? Yo hablaba con él y con todo el que se sentaba en la galería con nosotros, las muchachitas también, todas se sentaban ahí. Sí, era un pariguayo Luis entonces. No era un pariguayo, era un muchacho que había estudiado. Ok. Bueno, pues ya era un adulto. Sí, era un adulto, sí, pero no iba a universidad, ya desde que terminaban el bachillerato ya le buscaban trabajo a los Sí. hijos. ¿Y qué pasó con Luis? Que Mercedes no quería porque yo iba por la universidad y me decía, si te enamoras no va a estudiar. Ok, entonces vamos a estudiar ahora. ¿Cómo Entonces, llegó a la Universidad Autónoma de Santo de Domingo? Santo Domingo. Bueno, como yo saqué muy buena nota, Sí. Calderón, el esposo de Mercedes, que era el director, a mí me dieron una carta de recomendación para cuando yo fui a inscribirme a la autónoma. Ok. Porque ahí yo recibía, por mi nota, y me iban a becar, me Yeah. iban a dar una beca. Yeah. Y llegué a la universidad, me mandaron a vivir a la casa de un hermano, llamaba Solano, que ya Ok. estaba casado. Sí. Y ¿Y él era qué? él trabajaba en el gobierno, Ok. pertenecía a las CIA. Policía secreta. Un policía secreto, pero pertenecía a las CIA, porque Ok. los americanos tenían allá también miembros que lo hacían Sí. le daban su puesto siendo dominicano. Sí. Y él tenía muy buen sueldo y esto dónde, y lo otro. ¿Y dónde vivía? ¿En qué lugar? Vivíamos en Villa Consuelo. Ok. ¿Y de qué distancia Villa Consuelo a la universidad? Más o menos. Oh, muy lejos, porque era cruzando la ciudad. La Universidad Autónoma queda como ha quedado todo el Ok. tiempo, ya como el que va para San ¿Y Cristóbal. su primer año en la universidad? ¿Nerviosa? Sí. ¿Contenta? Pero sí, no muy contenta, Ok. porque a mí me gustaba la escuela. Ok. Pasaba ¿Y trabajo, mucho trabajo se pasaba, pero había un chofer que manejaba una guagua que quedaba cerca de la casa donde yo vivía. Sí. Entonces yo me iba con él, esa guagua, cuando él comenzaba a recoger los estudiantes, yo estaba ahí sentada. Ok. Y dígame el qué año más o menos estamos hablando. En 1962, 63. Ok. Y entonces, dígame, ¿cómo usted conoció a su esposo? Bueno, ¿Cómo se Mi- llamaba él? mi esposo Sí. se llamaba Félix María Figuereo. Ok. Y lo conocí en la casa de mi hermano porque él era amigo de mi hermano. Ah, Sí. ok. Entonces, él se enamoró de mí, pero él iba a Santiago cuando yo estaba en Santiago de vacaciones. Y Mercedes Calderón
me decía que si ese negro me agarraba me iba a robar. Y yo me le escondía debajo de la cama y me iba a poner los vecinos por el patio. Y él le tenía miedo. Pero ya cuando llegó un desolano, ya tenía más tiempo, ya lo veía más. Y todo. Espérese, entonces. Él la conoció a usted antes de conocer. Sí, antes. ¿Cómo la conoció usted? Y usted no estaba en la universidad todavía. No, no estaba en la universidad, yo estaba, porque él iba donde mi mamá con Solano y él me vio un día. Le dije, ok. y Él la vio a los 16. Sí, más o menos, cuando todavía yo era bachiller. Ok. ¿Y cómo? ¿Usted tenía el pelo largo, pelo corto? Sí, no, pelo largo. ¿Y de qué color? Negro. Ok, castaño. Sí, más o menos castaño. Ok, Castaño oscuro. entonces usted se escondía, entonces llegó, Y ya estaba en la universidad y se vieron donde Solano. ¿Qué donde pasó? Solano. Entonces, a veces él me llevaba a la universidad. Sí, no te acuerdas. Entonces me llevaba a la universidad y me llevaba a la universidad. Pero Solano la dejó que la llevara a la universidad. Sí, que me llevara. ¿Y en qué tipo de vehículo manejaba él? Él tenía un carro, que el carro era de Solano y mi hermano. Ok. Y ellos eran choferes de carro público. ¿De qué color era el carro? Yo creo que era negro, no recuerdo mucho. Entonces, uno negro trabajaba de día y otro trabajaba de noche. Entonces era un negro en un carro negro. En un carro negro. Así. Entonces, ¿cómo le dijo vamos a casarnos? Dígame. No, tú sabes, eso son muchas ceremonias y muchas cosas. Okay. Pero él me atendía bien, él me daba siempre mi cena, me llevaba un sándwich. Okay. Él era muy atento, muy simpático, muy atento. ¿Y fumaba cigarrillo? Sí, fumaba. ¿Y no le molestaba ese humo a usted? Bueno, no fumaban cerca de mí, ¿no? Porque a mí nunca me gustó eso de fumar. Y dígame de la ceremonia de la boda. De la boda. Oh, cuando nosotros, mi papá no quería que yo me casara porque decía que yo iba a dejar la escuela, pero yo le dije, no se preocupe que yo no lo voy a dejar en mi escuela. Okay. Entonces, se hizo la ceremonia en Santiago de los caballeros, Mercedes fue la madrina. Solano fue el padrino. Eran cómplices todos ellos de esa boda. Okay. Y nada, quedó una boda bonita. Okay. Y ya nosotros entonces de ahí vivíamos con un compadre de Feli, vinimos a vivir. Y de ahí yo iba a la universidad. ¿Cómo se llamaba el compadre? No, yo no me acuerdo cómo se llama. Pero se le voy a decir cómo se llamaba, ¿era padrino mío? No, ese no era tu padrino. Okay. Entonces, no me acuerdo. Hábleme de la revolución. Bueno. Estando yo en la universidad, se presentó la revolución. Tuvimos que irnos para Santiago, para la casa de mi mamá. Sí. Ahí se fue Kinclan con su esposa, Feli conmigo, y todos los hermanos que estaban en la capital. Tuvimos que estar en la casa de mi mamá, en Pueblo Nuevo, otra vez. Ok. Ya tú sabes. ¿Hasta qué tiempo más o menos? Bueno, duramos como casi un año. Sí. Sí, eso se perdieron las clases, la universidad estuvo cerrada. Sí. ¿Y la comida para tantas personas? Ay, Dios mío. Era duro. Ellos salían a pecar, los varones pecaban. Y nada, todo el mundo aportaba algo. Yeah. Pero nunca pasamos hambre, pero... ¿Y salieron de Santiago para la capital? Para la capital otra vez. ¿Usted se graduó? Siguió la clase. Y nació su hijo modelo. Sí, no, pero mi hijo nació estando yo en la universidad, mi hijo modelo. ¿Y no perdió clase? ¿Usted dio a luz y fue? No, nada más se pedía en la clase cuando ya yo iba a dar luz. Okay. Yo como quiera asistía, con la barriga grandota, yo iba a la universidad. Okay. Y algo que nunca se me olvidó fue que una de las materias más fuertes era la química, porque el que estudia farmacia le dan química, mucha química en todos los cursos. Yeah. Y yo estaba de un examen. El examen no era escrito, era un examen oral. Sí. Tenían una tómbola y tú la movías y sacabas los números. Yeah. Y tú sacabas 3 números y de esos 3 números tú cogías uno. Siempre decían en la química orgánica que el que cogía el tema del agua se quemaba. Sí. Y yo estaba con mi panzota casi paparillo. Dije, yo me voy con el que más me gusta, que es el agua, porque me la sé más. ¿Y le hice un buen desarrollo. ¿Qué es ese tema? El tema del agua, la composición del agua, para qué se usa el agua, dónde tenemos el agua,
todo lo que es concerniente a agua. Eso es grandísimo. Eso coge ese tema abarca bastante. 2 hidrógenos, 1 Sí, oxígeno. sí. Y, Entonces, y vamos a avanzar allí, vamos a llegar a Nueva York. espérate, primero Ok, acabar. sí. Cuando el examen, yo hice mi desarrollo y cuando los médicos parece que me tenían pena por el panzón, Sí, me dijo uno de los profesores, eran 3 profesores, el presidente y los 2 sí. asistentes. Y me dijo el presidente, Nicasio, así nos llamaban por el apellido. Sí. Nicasio, usted ha hecho un desarrollo muy bonito del agua. Ahora yo le voy a dar permiso, usted ha finalizado, ya le tengo ya tiene su nota. Si usted quiere, vaya a beber agua. Me dejó que fuera a beber agua, nunca me vi. Nada. Vamos adelante, vamos a llegar a Nueva York. ¿En qué año Y ahí, en el 1969, llegué a Nueva York. Sí. Félix había venido primero. Sí. Había vuelto para allá y me había dicho que cuando yo terminara, yo me gradué en el 68, Sí. que cuando yo me graduara quería que viniera para acá. Y se fue preparando todo. Conseguí la visa y él fue y me buscó. Vinimos por Puerto Rico porque la visa era solamente hasta Puerto Rico. Sí. Y de ahí pasamos para Nueva York. Yeah. Ya de ahí eso es otra 500. ¿Qué le gustó más de Nueva York? Lo más que le gustó. Mira, de Nueva York lo que más me gustó y que yo la clasifiqué como la universidad de la vida. Yeah. Es que conseguí trabajo, se conseguía rápido el trabajo, Sí. los hijos tenían escuela, Sí. La educación para los hijos y el desarrollo para uno. Yeah. Eso fue lo que más me gustó de Nueva York. Las leyes que se cumplen, me Yeah. gustó mucho. Su mayor orgullo de su vida. Haber tenido mis 3 hijos, haberlo podido criar, haberlo podido educar, yo diría, o avanzar con su educación, haberme comportado como una verdadera madre, haber podido tener desenvolvimiento, mi esposo, cooperarlo, hacer todo lo que tuviera a mi alcance para que mis hijos estuvieran bien. Y después de eso, el haber podido trabajar para tener mi desenvolvimiento y una vida honesta y yo diría muy buena. Y su mayor resentimiento. Mi mayor resentimiento sería el haber recibido, por ejemplo, el tener que regresar a República Dominicana y que mis hijos tuvieran que quedarse en Estados Unidos. Alejarme de mis hijos sería el peor consentimiento. Su visión, por última pregunta, su visión para el futuro de la humanidad. Mi visión, ¿Qué usted quisiera que la humanidad fuese y qué usted cree que la humanidad va a hacer? yo quiero para la humanidad el comportamiento de unión, el comportamiento de amor, de que uno sea un ejemplo para el otro y salud para la humanidad y desenvolvimiento, que no haya intriga con todas las cosas que uno se encuentre malo y el otro se encuentre bueno. Una unión universal Sí. y paz para el mundo entero. Esa es la ideal. ¿Qué usted cree que va a ser? 100 años, 200, en el 2222, ¿qué va a ser la vida? En el 1200, en 200 años. En 200 años, después de ahora, Sí. bueno, ¿Qué en usted 200 años, cree? La realidad. creo que el desenvolvimiento social de las redes, de los estudios, de las investigaciones y de todas las cosas que se ven, que vienen, el mundo, el hombre sería poco usado. El hombre tendría un plano muy inferior a los desenvolvimientos y es posible que sea un mundo muy diferente, un mundo muy automatizado. Eso creo. Ok. Y su último statement, para cerrar. Mi último deseo. No, sí, para cerrar la entrevista. Diga. Ok, nada que el amor perdure entre mi familia, que mis hijos se comporten como hijos, porque yo me he comportado y voy a seguir comportándome como madre, que cuando yo vaya a desaparecer me vaya en paz y que el amor perdure, sobre todo la familia y las amistades,
que uno hasta ahora tiene. ¿Su nombre otra vez? María Mercedes Figueredo. ¿Y la fecha de hoy? Hoy estamos a 1 de enero del 2022. Sí, hombre. Dios te bendiga.